Romanos, por favor, capítulo 3. Y vamos a estar hablando en el libro de Romanos, capítulo 3, y versículo 23 y 24. Me dice con un amén o se pone de pie cuando usted esté ahí. Bendita es la palabra del Señor. Amén. Dice Romanos capítulo 3, 23. Es un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, Señor, maravillosa, que nos permites llegar a casa, Señor, y poder, Señor, entrar, Señor, a tu presencia, Padre. Tu palabra dice, Señor, que los que estén cargados, Señor, y cansados, podamos venir a ti y tú nos harías descansar, Señor. Es esa promesa, Señor, de descanso, Señor, que tú nos das, Señor. Y en esta hora, Señor, tú conoces, Señor, el corazón, la mente de cada uno de nosotros, y al escuchar tu palabra, Señor, queremos descargar, Señor, de todas aquellas cosas, Señor, que nos aquejan, Señor, todas aquellas cosas, Señor, que nos impiden, Señor, ser receptores, Señor, de tu palabra como tú, Señor, quieres que la recibamos, Señor. Padre, te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, Señor, que tú prepares, Señor, el corazón, Señor. Primeramente, prepara mi corazón. Prepara mi corazón, Señor, para poder hablar de tu palabra, Señor, con libertad, Señor. Sabiendo, Señor, que tu palabra, Señor, es el propósito para tu pueblo, Señor. En tu palabra hay instrucción, hay exhortación, pero en tu palabra, Señor, hay libertad, Señor. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, tú vengas a libertar nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, y mientras escuchamos tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, actúe, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, de la manera, Señor, como tú sabes que necesita trabajar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios, Señor, que todo lo sabe, Señor, que todo lo conoce, Señor. Aún dice tu palabra lo más íntimo, Señor, del corazón, Señor. Y en esta tarde, Señor, a ese Dios sabio, maravilloso y poderoso, Señor, nos ponemos delante de Él para escuchar su palabra. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis hermanos. En esta hora quisiera continuar con algunos pasajes del libro de Romanos. Y pensando un poquito en la oración de mi hermana cuando al tomar la ofrenda, estamos viviendo tiempos interesantes, hermano. ¿Sí? Un tiempo interesante fue el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Fue algo inesperado que nosotros, que sacó por decirlo así, de los carriles a todos nosotros, ¿verdad? Sacó a toda una sociedad de su vida normal, ¿verdad? Y ahora posiblemente esto que está sucediendo ahorita va a ser algo que podamos también recordar por mucho tiempo, ¿verdad? Y menciono esto, hermano, porque cuando uno ve las noticias o mira uno lo que está pasando, uno mira, hermano, la injusticia, ¿verdad? La injusticia que se ejerce de un humano sobre otro humano, el afán, hermano, la actitud de supremacía, de dominar al más débil, ¿verdad? Y hacer al más débil. Y ver los rostros del más débil, hermano, hay un momento que causa un dolor interno, que solamente, hermano, es algo que podemos llevarlo del Señor. Y el Señor es un Dios justo, y el Señor tendrá su justicia en un momento, no sabemos cuándo, pero el Señor hará justicia a su pueblo. Amén. Y en esta tarde, hermano, quisiera titular mi mensaje: soy deudor al gran amor de Dios. Y quisiera usar una ilustración que escuchaba de un pastor en una predicación similar, y me llamó la atención para poder empezar en esta tarde. Y dice esta ilustración que cierto día, hermanos, cierto tiempo, un periódico en Londres
lanzó una pregunta en una de sus publicaciones que decía esta pregunta: ¿qué está mal en este mundo? La pregunta: ¿qué está mal en este mundo? Y su propuesta, hermano, a que la gente mandara sus posibles respuestas de qué pensaba la gente, de por qué está mal en este mundo, por qué hay tanto conflicto, por qué hay tanta injusticia. A lo cual un escritor muy conocido en el tiempo vio la propuesta y decidió mandar su respuesta a este periódico. Su respuesta fue de esta manera: ¿qué está mal en este mundo? Y su respuesta fue: el problema soy yo. El problema soy yo. Y si nosotros pudiéramos entender, hermano, si nosotros llegáramos a poder entender que el problema está dentro del corazón, el problema está en mí. Y si cada uno de nosotros podamos reconocer que el problema está en nosotros, pudiéramos aprender a mirar las cosas, tal vez pudiéramos llegar a aprender a ver las cosas como Dios las ve. Porque dice su palabra, hermano, que los caminos del hombre, dice, no son los caminos de Dios. Nosotros podemos mirar y podemos percibir nuestra vida, aún nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual de cierta manera, pero no podemos tener una seguridad de cómo mira Dios, porque dice su palabra que Él mira el corazón, Él mira lo interno del corazón, y aún dice que Él mira la intención del corazón. No solamente Dios, hermano, conoce mis pensamientos. No solamente Dios, hermano, conoce mis motivaciones, no solamente conoce mis motivaciones. Él conoce lo que el corazón está maquinando para hacer, ¿verdad? Entonces, la propuesta, hermano, es de que el problema está dentro de nosotros. Y a lo mejor no pudiera ser un mensaje muy alentador o de mucho gusto para muchos. Pero decía un estudioso, dice que Pablo aquí, hermano, pone el asunto más peor y más feo, hablando de que todos somos pecadores. Y él dice, Pablo expone el asunto más feo de la peor manera, pero solamente así él puede poner la gracia de Dios de lo más maravilloso y lo más hermoso para nosotros. Quiero decirle, hermano, que cuando nosotros hablamos de que todos hemos pecado y todos somos pecadores, y para poder entender, hermano, que esta mañana el pastor hablaba sobre el poder del evangelio, y si nosotros queremos saber o queremos experimentar el poder del evangelio en nosotros, primero necesitamos saber cuál es la mala noticia para que nosotros podamos atesorar y abrazar la buena noticia. Yo no sé si usted entiende esto o está conmigo en esto, pero para nosotros poder abrazar una buena noticia, nosotros primeramente tenemos que abrazar ¿cuál es la mala noticia? Pensando un poquito en una ilustración, puede ser como, por ejemplo, si pudiéramos escuchar en este momento en las noticias una gran noticia que dijera, se ha encontrado la medicina perfecta que cura el cáncer. Y todos pudiéramos decir, oh, gloria a Dios, qué bueno que ya descubrieron esa medicina que cura el cáncer. Pero no sería tan impresionante para aquella persona que está viviendo en el dolor con el cáncer, como para nosotros. Quiero decir con esto que si nosotros realmente entendemos lo que es la mala noticia, nosotros vamos a poder atesorar y abrazar la buena noticia. Su respuesta de esta persona, el problema de este mundo, el problema soy yo. La respuesta es muy acertada porque pudiéramos pensar en el porqué de tantos problemas en el mundo y cada uno de nosotros pudiéramos dar diferentes opiniones de por qué está mal el mundo. Pudiéramos decir es que el gobierno está mal, pudiéramos decir que diferentes religiones en el mundo, pudiéramos decir no sé tantas cosas, la suegra, el gato, las finanzas. Podríamos pensar en muchas respuestas de por qué el mundo está mal.
Pero la palabra de Dios, hermano, nos dice en Santiago 4, dice, ¿de dónde? Dice Santiago, dice, se pregunta eso, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Usted tiene conflictos, hermano? ¿Usted tiene problemas? Dice Santiago, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente, dice, de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Los pleitos y las guerras entre las personas surgen de las bajas pasiones que todavía hay en el corazón. Y mire, yo creo que esto no es muy popular y de repente no quiere escuchar mucho de esto. Pero el Señor nos está dando una oportunidad de hacer una introspección dentro de nosotros. Porque posiblemente allí podamos encontrar la clave de que por qué muchas veces el Señor no nos bendice como debería de bendecirnos. Se vive en este tiempo, hermanos, déjeme decir esto, vivimos un tiempo donde se vive con una falta de inconsciencia de que un día todos vamos a estar frente a Dios y seremos juzgados. Todos. Pablo nos da la respuesta a este conflicto, dice, por cuanto todos, dice, pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una mala noticia, ¿no cree? ¿Lo cree o no lo cree? Esa es una mala noticia. Dice el 24, dice, siendo justificados, esa sería una buena noticia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso, hermano, yo quisiera hablar de que soy deudor a la gracia de Dios. Y primeramente, hermano, hay la deuda del pecado. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. En este pasaje habla de la triste condición universal del hombre. Y Pablo afirma que todos somos pecadores desde los principios. Mira, hermano, desde los principios el hombre, el Señor le dio el libre albedrío, el poder de decidir sobre el mal y el bien. Dios nos dio ese regalo de decidir. ¿Y qué regalo, hermano, le dio al hombre? El poder de decidir. Si usted lo piensa de una manera, hermano, la decisión es un regalo maravilloso. Porque usted y yo no somos un robot. Nosotros no somos hechos solamente para hacer una cosa. Dios nos dio la capacidad de elegir. Pero a la misma vez nos dio la capacidad de elegir amar a Dios o rechazar a Dios. Dios nos dio esa capacidad. Y eso es maravilloso lo que el Señor hizo en nosotros. El hombre, hermano, con un libre albedrío tomó la decisión de no obedecer a su Creador. Y podemos ver, hermano, pecamos en Adán. Y podemos ver en la Biblia desde un principio, desde Adán y Caín, ¿verdad? Cómo el pecado, hermano, empezó a hacer su función en esta tierra. Y podemos ir a través de todo el Antiguo Testamento y podemos ver cómo el hombre, hermano, cómo el hombre tomó la decisión de rechazar a Dios una y otra vez. Una y otra vez, siendo el pueblo escogido, rechazaron al Señor una y otra vez. Pero algo sí podemos ver en la historia de esta palabra, que el Señor, hermano, su bondad, hermano, siempre estuvo posada sobre su pueblo elegido. Y es por eso, hermano, que usted y yo podemos estar aquí sentados escuchando la palabra de Dios, porque el Señor no ha quitado la mano de cada uno de nosotros. Amén. Dios ha sido fiel a sus promesas, no a la fidelidad de usted y de mí. No, Él ha sido fiel a sus promesas. Pero el hombre natural, hermano, en el corazón solamente tiene necedad y corrupción. Solamente. El Salmo 14, hermano, el Salmo 14 del 1 al 3 dice el necio, dice en su corazón, dice, no hay Dios. Se han corrompido, dice, y hacen cosas abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos, dice, sobre los hijos de los hombres. Dios miró, hermanos, sobre toda la tierra, dice, para ver si había algún entendido, dice, que buscara a Dios.
pero todos se desviaron, dice, a una se han corrompido y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice Eclesiastés 7:20, ciertamente dice, no hay hombre justo sobre la tierra. No hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y que nunca peque. Se dice, hermano, podemos decir que los cristianos somos personas que de repente hacemos cosas buenas y de repente hacemos cosas malas. Pero no es así. Somos pecadores, hermano, que en algunas ocasiones hacemos cosas buenas. Porque todavía, hermano, el pecado, hermano, está en nuestras vidas. Dice aquí mismo en el pasaje de Romanos 3, y si me sigue con su vista en el del versículo 9, dice, ¿qué pues? Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos en un diálogo con la filosofía judía. En ninguna manera, dice, ya que hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, dice, están bajo pecado. Como está escrito, y es la palabra lo que lo dice, como está escrito, dice, no hay justo ni aun uno, dice, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Lo que me dice, hermano, esta palabra es de que si usted y yo estamos en este lugar, no es porque nosotros fuimos justos, es porque Dios puso sus ojos sobre nosotros. Y eso, hermano, debe de ser de mucho valor para la vida de nosotros. Eso debe de crear una visión, hermano, diferente en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de cómo percibimos las cosas, cómo manejamos nuestras vidas, cómo tomamos nuestras decisiones. Cuando nosotros miramos, hermano, de que Dios es fiel a pesar de lo que usted y yo somos. Porque yo creo que aquí, hermano, no hay ningún justo completamente. No hay ningún justo completamente. Ahora, nuestra defensa es que Dios, hermano, que Jesús, hermano, nos ha justificado por la fe. Pero aún, hermano, el pecado sigue morando en nosotros. El judío, hermano, pensaba que por ser judío ya era salvo. Él decía, bueno, nosotros somos recipientes de la ley, el Señor, somos el pueblo escogido, entonces nosotros ya somos salvos automáticamente. Pero Pablo les dice, y si usted lee el capítulo 2 y el principio del capítulo 3, usted va a mirar que Pablo dice, no, el judío como el gentil están en la misma circunstancia. Todos están en la misma circunstancia. Dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado, ¿usted ha cometido pecado? ¿Usted comete pecado? Porque la paga del pecado es muerte, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El judío pensaba, hermano, que por ser judío ya era salvo. Pero si miramos, hermano, lo que miramos la semana pasada, en el versículo 28 y 29 del capítulo 2, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y el 29 nos da una clave bien importante para nosotros, porque dice, sino que es judío el que lo es en el interior. El Hijo de Dios, hermano, no es el que es externamente, y lo hablamos la semana pasada, pero déjenme decirlo nuevamente, no es algo externo, es algo interno del corazón. Entonces Dios, hermano, quiere trabajar con nosotros en el interior de nosotros para que nuestro exterior, hermano, surjan cosas que alaben y glorifiquen a Dios. Pero es el interior, es el interior. El judío pensaba que por ser judío era salvo. Pero en realidad, hermano, todos estamos, dice Pablo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Alejados de Dios, hermano, no hay nada de Dios en el corazón humano. Y yo quiero, hermano, poner esto en importancia para cada uno de nosotros, porque muchas veces en nuestro caminar cristiano, hermano, en nuestro caminar hay una tendencia a dejar aquellas cosas que nos han acercado a Dios. Yo no sé si es el caso en esta tarde, pero yo no sé si hay algún hermano o una persona aquí que ha pensado en algún momento dejar de hacer las cosas que lo han traído a Dios, que ha pensado en alejarse de este mundo cristiano y volver atrás.
Y déjeme decirle, hermano, si hubiera alguna persona con esa intención, déjeme decirle que es la peor decisión que un cristiano, que un creyente pudiera llegar a tomar en su vida. Porque lejos de Dios, hermano, lejos de Dios, en el corazón no existe nada de Dios en el hombre. Y eso, el hecho de que en el corazón del hombre haya una ausencia de Dios, es una tragedia para el ser humano. Es algo trágico. Si usted recuerda, hermano, en Romanos capítulo 1, en los versículos, hermano, del 18 en adelante, Pablo, hermano, habla de la depravación del hombre, de cómo el hombre, hermano, decidió no buscar a Dios y seguir sobre la idolatría, sobre la concupiscencia de sus corazones. Y en el versículo 24 dice que Dios también, hermano, toma la decisión de entregarlos a la inmundicia. Y hablamos en ese momento sobre este pasaje, que cuando dice Dios que Él los entregó, simplemente los dejó, los abandonó. Y para que Dios, hermano, nos abandone a nosotros, es la tragedia más grande que nos pudiera suceder. Porque cuando Dios no está en nosotros, dice la palabra, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, dice, a la concupiscencia de sus corazones. El pecado que todavía mora uno en nosotros, hermano, es como despertar un monstruo que nos lleva completamente a alejarnos aún más de Dios y nos lleva a la perdición. Por eso, hermano, alejarnos de Dios y no tener a Dios en el corazón es una tragedia para nuestras vidas. Estamos destituidos de la gloria de Dios. En Isaías 59:2 dice la palabra del Señor, dice, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es importante para mí esta palabra, hermano, porque me hace saber y me recuerda que para Dios, hermano, la iniquidad o el pecado continuo de sus hijos, hermano, es aborrecible. Y puede llegar un momento que nuestras iniquidades hagan una división entre nosotros y nuestro Dios. El pastor ha estado predicando sobre Hebreos 2, versículo 3, sobre de cuidar esa salvación tan grande, y ha estado hablando sobre la importancia y la grandeza de la salvación. Uno no puede jugar, hermano, en este mundo. Uno no puede ni siquiera coquetear con todo aquello que es en contra de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios, hermano, deja de escuchar a aquel que reincide constantemente en el pecado. Dios, hermano, es un Dios santo, y Dios, hermano, busca un pueblo que sea santo. Busca la santidad. Y quiero hablar, hermano, un poquito de las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Pudiera estarse preguntando, o pudiera estar usted hablando en su mente diciendo, bueno, pero es que yo no soy malo, o yo no soy tan malo. De repente hago unas cositas por ahí. Y si nos comparáramos con Hitler, de repente diríamos, oh, si somos buenos a un lado de Hitler. Pero nuestra medida, hermanos, no está con otro ser humano. Nuestra medida debe de ser con la santidad de Dios, no con otro ser humano. El que peca, hermano, una de las consecuencias del pecado, hermano, es de que estamos alejados de Dios. Y cuando estamos alejados de Dios, estamos expuestos a la esclavitud del pecado. Todo, dice primera de Juan 3:4, dice su palabra, dice, todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado, dice, es infracción de la ley. Juan 8, 31, 36, bueno, en el 34 dice, Jesús le respondió, dice, de cierto os digo, dice, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. La consecuencia, hermano, alejados de Dios, es una tragedia para el ser humano. Y ser esclavos, hermano, de un pecado es también al mismo momento
una tragedia para el ser humano. Y yo quiero invitarlo, hermano, yo quiero invitarlo a que cada uno podamos pensar esas pequeñas zorras que caminan dentro de nosotros, ¿verdad? Que amenazan, hermano, por acabarse el cultivo que le pertenece a Dios. ¿Qué son esas pequeñas cosas? ¿Qué son esas pequeñas cosas internas que te están impidiendo llegar a la santidad de Dios? Es obvio, hermano, que usted y yo no podemos llegar a la perfección en esta vida. Pero el apóstol Pablo sí nos enseña, hermano, que debemos de ir de gloria en gloria, de gloria en gloria. Debe de haber un proceso, hermano, donde intencionalmente busquemos la santidad del Señor en todos los aspectos. ¿Ha visto usted algunas noticias sobre personas que le gustan las serpientes? Y mi pregunta sería, usted, hermano, si a usted le gustaran las serpientes, ¿usted sería capaz de poner una serpiente junto a la cuna de su bebé? ¿Verdad que no? Bueno, el pecado, hermano, el pecado es como una serpiente, que podemos pensar que hasta cierto momento puede ser inofensiva, pero la naturaleza de ese animal puede llegar a reaccionar y puede causar tragedias. Se dice, hermano, que el pecado puede ser, hermano, puede ser tan sutil que puede tocar a la puerta con cara de dulzura, pero estando dentro, hermano, se puede convertir en un amo destructivo y odioso. El pecado. Por eso dice la palabra, dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La respuesta, hermano, a esto es simple. Si no estás cerca de Dios, estás cerca del pecado. Ahora mi pregunta, ¿dónde me encuentro yo y dónde te encuentras tú? ¿Estás cerca constantemente buscando al Señor en tu vida? ¿Estás cerca buscando constantemente al Señor? Porque si tú estás intencionalmente buscando al Señor en tu vida, automáticamente, hermano, automáticamente el pecado se va a alejar de ti. Pero si tú dejas de enfriar tu relación con el Señor, si tú dejas de orar, si tú dejas de buscar al Señor, si tú dejas que tu naturaleza caída o pecaminosa empiece a dominar ciertas áreas de tu vida, entonces eso se va a convertir como esa serpiente que un día se va a levantar contra ti. Decía una persona que había comprado una víbora, ¿verdad? A mucha gente le gustan las víboras como mascotas. Y dice que veía que por las mañanas, porque la víbora se acostaba en la cama de él y que se estiraba, veía que la víbora se ponía estiradita. Y decía, ¿por qué le pasa esto? ¿Estará enferma esta víbora? Y pasaban los días y no quería comer esa víbora, y no quería comer. Y la veía que se estiraba todas las mañanas, amanecía estirada, hasta que la agarró y la llevó al veterinario. Y le dijo, mira, mi víbora yo creo que está enferma, no quiere comer, tiene mucho que no come y todo el tiempo se amanece estirada. Y dice, no, tu víbora no está enferma. Ella cada vez de que se estira, te está midiendo a ver si ya puede comerte. Y por eso no ha comido. Entonces, cuidado, hermano. Cuidado con andar comprando víboras, ¿verdad? Alguien dijo, hermano, que el pecado entra con cara de dulzura, lo que dice, pero dentro se convierte en un cruel amo. El pecado, hermano, enferma el corazón del ser humano. Enferma el corazón del ser humano. Hay cosas, hermano, que podemos controlar, pero hay cosas que son más difíciles para nosotros controlar y son las cosas que debemos de entregarle al Señor. La codicia. ¿Ha escuchado usted, hermano, de ese pecado de la codicia? De la persona que entre más quiere y no se sacia. No se sacia. El pecado, hermano, le pone unas ataduras en las manos y está la codicia caminando, la fornicación. La fornicación, hermano, la Biblia habla que la fornicación, hermano, es un pecado. Y no solamente, hermano, es
tener relaciones íntimas fuera del matrimonio. No solamente es eso, porque Jesús dice que aún, hermano, cuando nosotros miramos a una persona del sexo opuesto para desear esa persona, dice que ahí nosotros ya pecamos y ya estamos fornicando. Entonces el estándar de Dios es mucho más alto, que nosotros debemos de medir no con otra persona, de que soy más santo con otra persona, sino debo de medirme con el estándar de lo que Dios es, ¿verdad? Porque nuestra meta es de que un día, hermano, usted y yo lleguemos a parecernos a Cristo. El pecado, hermano, de la codicia, de la fornicación, la mentira. Posiblemente pueda decir, es que yo no soy un ladrón, pero posiblemente usted es un mentiroso. O posiblemente haya mentira en su vida. Dios, hermano, si algo detesta es la idolatría. Y usted puede mirar en el Antiguo Testamento, Dios detesta la idolatría y castigó a su pueblo por idólatra, por irse en pos de otros dioses. Pero en nuestra sociedad, ¿qué piensa usted, hermano, de la egolatría? De esa exagerada, se me fue la palabra, adoración a usted mismo. Algo muy común, la gente está como deseosa de aplausos, de ser alguien, ¿verdad? La egolatría es un pecado. Y dice, bueno, yo no soy nada de esto, pero ¿qué trae el chisme? El chisme. Parece, hermano, que muchas veces nos sentamos en familia o con amigos y empezamos, y es como cuando le avientan un bistec, hermano, a unos perritos, ¿verdad? ¿Cómo son los perritos? El chisme es así, hermano. El chisme llega a la mesa y todos empiezan a masticar y a jalar quién habla más mal o quién tiene más información de eso. El chisme es un pecado. Y pudiéramos hablar de diferentes pecados que son como esas pequeñas zorras que están dentro de nosotros. Tenemos que saber que el hombre, hermano, sin Dios está perdido. Y mire, hermano, déjeme decir esto, y quiero decirlo con mucho cuidado. Hermano. No es el hecho que nosotros estemos en la iglesia lo que nos va a salvar. No es eso, hermano. Una de las cosas que cuando nosotros le presentamos, y quiero decirlo también con mucho cuidado, porque de repente va a molestar a alguien, pero muchas veces cuando nosotros exponemos el plan de salvación a una persona nueva, lo que nosotros le decimos, mira, haz esta oración de fe. Y la oración de fe, Señor, me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi Salvador. Pero realmente, hermano, esa persona sabe lo que es arrepentimiento. ¿Sabe realmente la persona, hermano, realmente sabe lo que a Dios, hermano, no le gusta? Y la persona toma una oración consciente de haberse arrepentido de todos sus pecados. Ahora yo entiendo que la gracia de Dios está por encima de todo. Yo entiendo eso. Pero puede haber un peligro que cuando no hay una conciencia bien de lo que es el arrepentimiento, podamos vivir en una vida aparentemente cristiana, pero sin solucionar esas cosas que nos están impidiendo llegar al corazón de Dios como debe de ser. Por eso, hermano, cuando nosotros leemos esta escritura de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, eso debe de ayudarnos, hermano, a que usted y yo no somos perfectos y necesitamos la mano de nuestro Hacedor para que Él pueda seguir trabajando en la vida de nosotros. Nosotros, hermano, no somos trabajos terminados. Usted y yo todavía Dios no ha terminado con nosotros. Dios quiere terminar su obra perfecta porque la obra de Dios es perfecta y usted y yo todavía nos falta para ser perfectos. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Y viene aquí, hermano, la muestra del gran amor de Dios, porque dice en el 24, dice, siendo justificados, ¿quiénes? Los pecadores. Los que estaban lejos de Dios, alejados de Dios, siendo justificados gratuitamente, dice, por su gracia.
Dice Pablo, dice, siendo justificados, no tuvimos que pagar absolutamente nada, no tuvimos que hacer absolutamente nada para que Dios nos aceptara, sino fue por su gracia, dice, mediante, dice, la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra redención es muy común, hermano, en la vida de los esclavos. Porque cuando alguien, hermano, quería redimir a un esclavo, él pagaba cierta cantidad para poder liberar a ese esclavo y que ese esclavo pudiera ser libre. Es lo mismo exactamente que Dios hizo en la vida de usted y de nosotros, porque nosotros, dice su palabra, que éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la maldad. Pero Dios, hermano, Dios pagó por la vida de cada uno de nosotros para que usted y yo podamos ser libres. Ahora la pregunta, hermano, ¿hay libertad completa en su corazón? Hay libertad, hermano, y es ahí donde yo quiero que cada uno de nosotros reflexionemos, que no nos sigamos tal vez autoengañando, sino que veamos si realmente hemos sido libres en el corazón. No importa cuántos domingos podamos venir a la iglesia, va a llegar un momento, hermano, que Dios nos va a llamar a cuentas, y Él no va a mirar la asistencia de la iglesia. No va a mirar cuántas veces predicó Francisco o qué tan bien lo hizo, qué tan mal. Él no va a tomar esa lista. Él no va a tomar esa lista. ¿Qué tan bien hiciste tu trabajo? No, Él no va a tomar esa lista. Él va a mirar el corazón. Dios, hermano, está interesado en el corazón. Y es lo que Pablo, hermano, está tratando de enseñarnos en el libro de Romanos. Que la justificación por la fe en Jesucristo es una renovación completa del corazón. Es una completa restauración del corazón. Dios es justo, hermano. En el gran amor de Dios debemos de saber y nunca debemos de olvidar, usted y yo, hermano, de que tenemos un Dios que es un Dios justo. Es un Dios justo. La justicia, hermano, es un atributo de Dios que lo caracteriza. Define su carácter y su actuar de principio a fin en todo lo que hace y gobierna. Dios es un Dios justo. Usted y yo, hermano, estamos delante de un Dios justo, de un Dios, un ser perfecto, un ser con un carácter perfecto, hermano. Y nosotros no lo somos así. La justicia de Dios, hermano, quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Y eso confronta mi ser interior. Eso me debe de confrontar a mí. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Y Él mismo es la forma final de lo que es recto. No podemos mirar sobre la faz de la tierra, hermano, o en el mismo universo algo perfecto, sino solamente Dios es el único Dios perfecto. La justicia de Dios, hermano, nos ayuda a mirar, hermano, la manera como Dios nos mira a usted y a mí. Él mira lo que usted está pensando en este momento. Él mira, hermano, lo que nosotros hicimos el día de ayer. Decía un predicador, hermano, que va a llegar un momento donde Dios, hermano, posiblemente va a ser como que va a pasar nuestra vida en una pantalla grande delante de toda la congregación de los santos. Si eso pasara en vida, hermano, sería una vergüenza para cada uno de nosotros. Que Dios pudiera transmitir todos nuestros pensamientos y todos nuestros actos, aquellos más viles, y que pudiera ponerlos a la vista de todos. Y Él pudiera hacerlo porque Él es justo, porque Él hace justicia. Él hace justicia. Vaya conmigo, hermano, al verso 23 del capítulo 3. Dice el pasaje, leyendo desde nuestro pasaje el 23, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice el 25, dice, a quien Dios, dice, ¿de quién está hablando, hermano? En el versículo anterior, de Cristo Jesús.
Y esto debe de hacer un impacto tremendo en el corazón y en la mente de nosotros, hermano. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice, a quien Dios puso. Hablamos de que Dios es justo. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia de los pecados pasados. Dios, hermano, por mucho tiempo, lo que me dice esta palabra, que por mucho tiempo Dios estuvo viendo los pecados de su pueblo y los estuvo mirando y estuvo pacientemente mirando a todo aquello que a Él le desagrada. Pero Él dice, hermano, dice en su palabra, dice que hablando de Cristo Jesús, que Dios puso a su Hijo como propiciación. La pregunta sería, ¿yo sería capaz de poner la vida de mi hijo como propiciación por la vida de otros? Nosotros no seríamos capaces de hacerlo, pero sin embargo Dios sí lo hizo. Dios sí lo hizo. Dios puso a su Hijo en esa piedra de propiciación para hacer un intercambio entre el pecador y su Hijo. Esta es, hermano, es la base de nuestra teología. Es la base, hermano. Todo lo demás que hacemos en la iglesia, hermano, es un extra, pero lo principal en la vida espiritual de usted y de mí es esta verdad de que Dios, hermano, teniendo misericordia del pecador, Él puso a su Hijo en propiciación para que por su muerte y por su sangre usted y yo pudiéramos llegar a ser salvos. Pero algo, hermano, algo que nos sucede, hermano, de que miramos toda esa historia de la redención, posiblemente la miramos como una historia pasada, como que de repente llega a ser como una historieta del pasado que ya no afecte nada a nuestro sentir. Y cuando esa historia de redención ya no llega a afectar nuestras vidas personales, diariamente usted y yo estamos en un problema. Estamos en un problema. La sangre de Cristo, hermano, la sangre de Cristo no es un amuleto, hermano. Mire, muchas veces alguien se enferma o algo, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y para todo usamos como si fuera un amuleto, como si trajéramos, hermano, una patita de conejo, ¿verdad? La sangre de Cristo para todos lados. Pero ya, hermano, la sangre de Cristo ya no está actuando, ya no está ejerciendo influencia en este ser interior que todavía está incompleto y necesita ser renovado. Necesita ser renovado. Dios, hermano, puso a su Hijo. Él estuvo soportando, hermano, a su pueblo por tanto tiempo. Pacientemente esperó por tanto tiempo, viendo pecar a su gente y otro pecado y posiblemente, hermano, todavía Dios en este tiempo esté viendo el pecado de su pueblo y pacientemente esté esperando al momento que nosotros abramos nuestros ojos y entreguemos nuestra vida completa a Él. Podamos entregar nuestra vida a Él. Dice, la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con los que Él es recto. Ahora, eso debe de confrontarnos a nosotros. En el pasaje que leímos, hermano, miramos el gran amor que Dios tuvo con nosotros. Leemos, hermano, constantemente Juan 3:16, se lo enseñamos a los niños. Le enseñamos Juan 3:16 y es nuestro versículo para evangelizar a alguien. Pero ¿realmente entendemos, hermano, la magnitud de la obra de Dios? Yo creo, hermano, que humanamente nos cuesta mirar la realidad, pero yo creo que el día cuando usted y yo partamos de esta tierra y demos el paso, yo no sé cómo va a ser, yo no me imagino cómo va a ser. ¿Cómo nos vamos a ir? Si vamos a sentir que volamos o solamente vamos a cerrar los ojos y los vamos a abrir. Yo no lo sé, hermano. Pero yo creo que hasta ese momento, hermano, hasta ese momento preciso, usted y yo vamos a mirar la grandeza de esa obra de propiciación que Dios hizo a favor de usted y de mí. Pero aunque no la entendamos, hermano, debemos de buscarla,
debemos de sincerar nuestros corazones. Debemos de buscar al Señor con un puro corazón. Somos redimidos, me lleva a mi punto, somos redimidos a través de Cristo. Colosenses 1:21, hermano, dice la palabra del Señor, dice, y a vosotros también, dice, que erais en otro tiempo, dice, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Antes hacíamos malas obras, pero el Señor, hermano, por su amor, nos agarró y nos reconcilió con Él. ¿Usted entiende, hermano, lo que es reconciliar? ¿Se ha enojado con su esposo o con su esposa en alguna vez? Y ha llegado el momento de la reconciliación y dice, qué sabroso es el detalle de la satisfacción de esa reconciliación. ¿Ha experimentado eso o todavía no llega allí? ¿Verdad? En Isaías 53:5 dice de Jesús, dice, mas él herido, dice, fue por nuestras rebeliones, dice que fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, por la llaga. ¿Usted piensa, hermano, que a Jesús le dolió esa llaga? ¿Usted cree que al Padre le dolió ver a su Hijo en ese lugar? Dice que por su llaga, dice, que por su llaga nosotros fuimos, dice, curados. Fuimos curados. Redimidos, hermanos, significa que hubo un pago de rescate para que usted y yo pudiéramos ser libres. Dios ya pagó, hermano. Dios ya pagó el precio para nuestra libertad. Dice en el libro de Gálatas, ya no vivan pues, no vuelvan otra vez a la esclavitud. No estemos en esclavitud. Dios nos ha llamado, hermano, para ser libres, pero para ser libres en realidad, en verdad. A través, hermano, de su sacrificio en la cruz, se nos ofrece el perdón de nuestros pecados y vida eterna. Mire, hermano, yo creo que si preguntamos quién tiene problemas, quién tiene problemas con un hijo, con un primo, con un hermano que ama mucho, todos podríamos levantar las manos. Y muchas veces, mi hermano, nosotros oramos por esas personas y oramos, Señor, que este hijo cambie, que el hijo vuelva, o que etcétera, etcétera. Y estamos orando, hermano, para que Dios cambie aquellas cosas que estamos viendo mal en esas personas. Pero viendo la palabra, hermano, muchas veces oramos mal en no enfocar nuestra oración en lo que es más importante. Sí, el borracho, hermano, el alcohol lo está destruyendo. Pero el alcohol, hermano, no es lo más importante en la vida de él, de esa persona. Si esa persona se está drogando, hermano, la droga no es la raíz del problema. Cuando yo entiendo eso, hermano, entonces yo necesito entender que debo de orar de una manera diferente sobre mis hijos. Yo no puedo orar, hermano, seguir orando y decir, Señor, mira, cambia esto de mi hijo, que se le quite esto o aquello. No, mi oración, hermano, cuando yo veo que el Señor vino a cambiar el corazón, hermano, porque cuando cambia el corazón cambian todas las cosas. Debemos de empezar a orar, Señor, bendice el corazón de mi hijo, que mi hijo se abra al amor tuyo, que él pueda ser recipiente del poder tuyo, del poder del evangelio, que el poder del evangelio traspase el corazón de él. Cuando el poder del evangelio, hermano, traspase el corazón de tu hijo, de tu tío, de quien tú quieras ver restaurado, cuando Dios traspase el corazón de ellos, todos los pecados van a ir saliendo de esa gente, de esa persona. Pero normalmente nosotros nos enfocamos, hermano, en lo que vemos que no nos está gustando y que sentimos que está mal. Pero no oramos del corazón de la persona. No oramos, hermano, de lo que hay adentro de la persona. No oramos, hermano, para que el Señor, hermano, transforme ese corazón de piedra. No oramos, hermano, para que el Señor, hermano, cambie profundamente ese ser interior. Cuando el Señor empezó a venir a mi vida, no hubo nadie que me dijera, Francisco, mira, deja de tomar drogas. Yo empecé automáticamente a dejar de usar las drogas.
Cuando yo empecé a conocer más, cada vez más del Señor, no necesité que alguien viniera a decirme, oye, mira, el cigarro te está haciendo mal, deja de fumar, deja de hacer eso. Automáticamente mi cuerpo dejó de desear aquellas cosas que me separaban de la gloria del Señor. ¿Cuál es la clave, hermano, en nuestra oración? Que esa persona o nosotros mismos, Señor, ayúdame, Señor, a ser recipiente de tu presencia, de ser consciente, Señor, de que tú estás en este lugar. Cuando yo estoy haciendo un pecado porque nadie me ve o tengo un mal pensamiento, Dios, yo sé que estás allí. Ayúdame a abrir mis ojos espirituales y a ser consciente de que tú estás allí, de que tú estás a mi lado, estás sentado a mi lado, estás viendo lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando o lo que estoy tramando hacer. Que nosotros podamos ser conscientes, amados, de que el Espíritu Santo está constantemente en nuestras vidas. Porque yo no sé si usted está de acuerdo, hermano, que muchas veces ignoramos al Señor. Nos metemos en un pensamiento, nos metemos, hermano, en una acción, como si estuviéramos solos, sin saber, sin recordar que tantas veces nos han hablado de un Dios que es omnisciente y es omnipotente y es un Dios justo, que siempre ejercerá su justicia. ¿Saben por qué? ¿Por qué el Señor, hermano, llevó a su Hijo a la cruz del Calvario? Porque Él es justo y porque Él necesitaba ejercer su justicia. Por eso Él dijo, yo soy justo, yo no puedo dejar de ejercer mi justicia. La humanidad es pecadora y tiene que pagar. Pero en su gran amor, hermano, puso a Jesús. Dice la palabra, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo puso en esa piedra de propiciación porque Él necesitaba ejercer la justicia. Necesitaba ejercer la justicia. Y no lo hizo con usted y conmigo. Lo hizo con su Hijo. Y eso debe de ser, hermano, lo más valioso para usted y para mí. Quisiera preguntarle, hermano, ¿qué área usted quisiera arreglar en su vida? ¿Qué área, hermano, le está pidiendo al Señor que le ayude a arreglar? ¿Qué hay en el corazón de usted? No tiene que decírmelo, ni tiene que escribirme un papelito. Usted, hermano, ¿qué es esa área en el corazón que usted sabe que necesita arreglar? ¿Cuál es esa área? ¿Cuál es esa área que solamente usted la conoce y que sabe que Dios está allí? Póngasela en las manos del Señor, pero dígale, Señor, ayúdame a enamorarme más y más de tu presencia. Ayuda, Señora, a mi hijo que se enamore más y más de ti. Eso, hermano, va a solucionar. Usted no va a necesitar ir a un psicólogo para que le diga cómo solucionar las cosas. No va a tener que ir, hermano, ni siquiera, hermano, con un consejero matrimonial para que le diga a su esposo cómo debe de tratarla. No. Cuando él sepa y conozca el verdadero amor de Dios, ese hombre va a ser como una miel para su esposa. Porque va a saber que con el amor que Dios lo trató a él, es el mismo amor que él debe de tratar a su compañera de vida. Y viceversa también. Entonces, la clave para nosotros, hermano, está en mirar, hermano, de que usted y yo somos pecadores. Somos redimidos, sí, pero seguimos teniendo pecados. Y esos pecados pueden ser piedras en nuestro camino. Porque todos somos pecadores. Estamos destituidos, estamos con el riesgo de ser destituidos de la gloria de Dios. Pero a la misma vez, hermano, tenemos la gracia y el amor de Dios sobre nosotros. Que aun cuando nosotros somos infieles, Dios, hermano, permanece fiel. Pero hay un tiempo. ¿Sabe por qué? Porque hay un tiempo para su venida. Muchas veces decimos, hermano, Señor, ven ya, ven ya. ¿Sabe qué, hermano? Ese día que Dios venga, hermano, yo creo deberemos decirle, Señor, no vengas todavía. Porque ese día, hermano, va a ser un día de juicio. Va a ser un día, hermano, donde el Señor, hermano, va a separar el trigo, hermano, de la cizaña. Va a ser un día, hermano, de mucho lamento. Y
sería mejor decirle: Señor, todavía no vengas, ayúdame a serte fiel, para cuando vengas yo pueda estar listo, Señor, y tener la seguridad completa, no solamente una emoción, una seguridad completa, Señor, de que tú vas a terminar la obra en mí hasta el momento de mi partida. Ese es el tema, hermano, del mensaje del día de hoy. Todos, hermano, todos fallamos, y con facilidad, hermano, nosotros nos desviamos a una, muy fácil y muy rápido, pero estando con la conciencia de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? ¿Quién está contra nosotros? ¿Quién puede ser más poderoso que Dios? Cuando dejamos, hermano, y digo esto y terminamos, cuando decimos, hermano, que no podemos dejar un pecado, o cuando sabemos que el pecado se está enseñoreando de nosotros, hermano, no es porque el pecado sea más grande que Dios. Es porque nosotros, hermanos, le damos el permiso a ese pecado de ser más fuerte dentro de nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Déjeme recordarle, Dios nos dio el libre albedrío. En nosotros, hermano, está la decisión de buscar a Dios, o seguir jugando de que buscamos a Dios, o dejar de buscar a Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos el poder de decidir. Es el mejor regalo que usted tiene de parte del Señor. Es el mejor regalo que usted tiene de parte del Señor. El poder de decidir. Mire Dios cuánto nos ama. Él dice, yo no quiero robots, ¿verdad? Yo quiero personas que me amen por su decisión, por su propia decisión. Yo quiero ser su Dios amante porque ellos lo deciden y lo desean así. Que el Señor, hermano, bendiga la carta de Romanos. Siempre uno se queda corto, hermano, a predicar la palabra, pero que la palabra que usted escuchó y la que usted va a leer en su casa ponga buenas semillas en su mente y en su corazón, y que esas semillas germinen y que vayan haciendo cambios profundos en el corazón de cada uno de ustedes.